Hola, bienvenido a nuestra reunión y esperamos que Dios pueda hablar a tu vida. Siéntete cómodo, dispón tu corazón a recibir lo que Dios tiene para ti y recuerda tener a mano tu Biblia, lápiz y papel, ya que en breves momentos compartiremos la palabra de Dios. También, si quieres unirte a nuestras reuniones en vivo, nos encontraremos los martes y viernes a contar de las 19:30 horas mediante Facebook Live. Para mayor información, los detalles te los dejamos en la descripción de este video. Bendiciones. Bien relevante y bien a la contingencia que estamos viviendo en este día. Hoy en día podemos ver cómo, les decía adelante, ¿cierto? La rebeldía está tomando cada vez más fuerza y está entrando en muchas áreas de la vida del ser humano. Y nos podríamos preguntar por qué. Y la respuesta sería porque esto es algo que se tiene desde que se nace. Es decir, forma parte de la naturaleza humana. Mire, durante toda la vida, aún desde la niñez, el ser humano es rebelde. Si recuerda usted cuando era un niño, ¿cierto? Hacíamos tremendo berrinches para negarnos a obedecer, para no comer, miles de cosas que hacíamos con nuestros padres. Después cuando llegamos ya a la adolescencia, pensábamos que sabíamos más que incluso que nuestros papás y por ende nos rebelamos a las instrucciones que ellos nos decían. Haz esto, no, lo hago después, cuando yo quiero, ¿cierto? Empieza la rebeldía. Luego crecimos un poco más y empezamos a trabajar. Y con esto entonces llega la independencia a nuestras vidas y crece mayormente la rebeldía sin darnos cuenta. Porque a nuestro corazón estaba completamente dispuesto a no obedecer. Entonces nos sometíamos a nuestro jefe, sí, pero de mala manera. Siempre pensando que somos mejores que ellos, que se cree, que esto y que esto otro. Luego avanzamos un poco más en la vida y muchos se casaron y otros se emparejaron, ¿cierto? Y con esto se vive la convivencia, ¿cierto? Del matrimonio, de la pareja. Y entonces comienzan a darse cuenta que respetar a su esposo, o su esposa o la misma pareja no es algo tan sencillo como parece, ya que tenemos que aprender a ceder y nos cuesta porque somos rebeldes al sistema, porque somos rebeldes a la familia, porque somos rebeldes a la convivencia y etcétera. Le puedo decir muchas cosas a las cuales somos rebeldes. Y a esto increíblemente le llamamos, sí, anote bien ahí bien grandecito, a esto le llamamos independencia. Y no reconocemos nuestra rebeldía, la que nos motiva a hacer lo que queramos y cuando queramos. Por eso hay muchos problemas en el matrimonio, muchos desacuerdos, porque queremos ser independientes, nos rebelamos. En este tiempo, lo que más se motiva entonces es a rebelarse a la autoridad. Es cosa que lo veamos aquí en Chile, ¿cierto? A partir de octubre del año pasado se motivó a que hay que rebelarse contra el sistema. Y pareciera que eso está bien, parecía que está bien rebelarse a la autoridad. Mire, en la palabra de Dios se nos muestra por lo menos, yo encontré por lo menos, hay mucho más, pero encontré por lo menos así gráficamente 4 tipos de autoridad que son los que más se destacan en toda la escritura. La primera, usted puede encontrar que es la autoridad de Dios, ¿cierto? Que es la máxima autoridad. Eso es innegable, no tiene discusión. Aunque muchos hoy en día se rehúsan a respetar esa autoridad de Dios, que Dios tiene autoridad sobre nosotros, que Él es dueño de nuestra vida, que Él es dueño del oro y de la plata, que Él es dueño del tiempo, que Él es dueño de todo. Y que si a Él le place hoy día que alguien deje de existir, va a ser así, porque esa es su autoridad. ¿Me entiende? Mire, vamos a la palabra, Mateo 28, 18. Mire lo que señala Jesús en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada en el cielo, dice, y en la tierra. ¿Quién le dio esa potestad? ¿Quién le dio ese poder? Dios, pues Dios Padre se lo dio. Es decir, Dios Padre tiene el poder y la potestad para darle autoridad a alguien. En este caso, a Cristo Jesús le dio esa autoridad en el cielo, pero también en la tierra. Número 2, puedo encontrar que tenemos la autoridad en la familia. Si buscamos 1 Corintios
Primera de Corintios 11:3. Mire lo que dice, Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Acá entonces nos enseña que Cristo tiene toda autoridad sobre el hombre. Y así entonces el hombre también tiene la autoridad sobre la mujer, ¿cierto? Y los dos, sobre los niños, sobre la familia, y etcétera, ¿cierto? Es decir, hay responsabilidades. Hay responsabilidad, hay una autoridad en el hogar. No se puede pasar a llevar a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa. No puede venir alguien de afuera a hacer lo que quiera hacer en la casa, porque hay una autoridad, ¿cierto? Y delante de Dios, el hombre es el que va a dar, ¿cierto?, cuenta por la esposa y por los hijos. En cambio, la esposa solamente da cuenta por ella y por los hijos, no por el esposo. Así que esa es la tremenda autoridad que el Señor le ha dado al hombre. Así que tenga cuidado qué está haciendo con esa autoridad. También podemos ver como número 3 la autoridad espiritual. Sí, esa que fue delegada, ¿cierto?, por Dios hacia los siervos del Señor. Mire, busque Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Y mire lo que dice ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no os es provechoso. No se debe quejar porque no te es provechoso, ¿cierto? Dice obedezca a sus pastores. Cuando dice sujetado, dice respételo. O sea, respeta a su pastor. Dios lo puso en ese lugar. No se queje de él, no. Más bien ore. ¿Para qué? Para que lo que hagan los pastores, para lo que hagan los líderes, lo hagan con alegría y no lo hagan como un peso en su vida. ¿Ya? Número 4, dice, es la autoridad del gobierno civil. La autoridad de los gobernantes. Sí, y hoy de esto es lo que quiero hablar. En otra ocasión les voy a hablar de los otros 3 puntos adelante, pero hoy me quiero detener en esto, ya que me he dado cuenta que hay un problema pero tremendo, y no solo aquí en Chile, sino que a nivel mundial, en cuanto al sometimiento hacia la autoridad civil. Es decir, hacia los presidentes, hacia los gobernantes, hacia el alcalde, no sé, hacia un ministro, lo que sea. Alguien que tenga autoridad, ¿cierto? Y me preocupa porque esto, ¿sabe qué? Entró a nuestras congregaciones, esto ha entrado a nuestras iglesias, está en boca de nuestros hermanos, y cada cual quiere imponer su propia verdad. Y están cayendo en un debate, tomando incluso la palabra de Dios a conveniencia de un lado y a conveniencia del otro. Y lo más penoso, ¿sabe qué? Es que hay siervos de Dios que están incitando a los hermanos a que se rebelen en contra de los gobiernos. Sí, me está escuchando bien. Este entonces es un tema que es complicado y difícil de hablar, porque casi siempre las personas creen que queremos convencer a los demás con nuestras verdades, que queremos convencer a los demás de una posición política, no sé, social. Creen que eso. Y no, yo he pedido al Señor que me ayude a enseñar no en mis ideas, que me ayude no en mi intelecto, que me ayude a enseñar no en mis emociones. Yo tengo una posición, tengo una definición de cosas, ¿cierto? Aquí en mi país, aquí en Chile, yo pienso de una manera, pero no tengo por qué eso imponérsela a los hermanos en la congregación, sino que tengo que enseñar, ¿cierto?, este tema a la luz de la palabra. Tengo que hablar a la luz de la palabra. Es decir, espero que su verdad, hermano, amigo que nos está escuchando, y mi verdad queden por debajo de la verdad de nuestro Dios, la cual es la única que nos debe interesar, es la única que nos debe importar, es la única que debemos obedecer, aunque no estemos de acuerdo muchas veces. Y aunque no nos demos cuenta, sí, los cristianos que profesan creer en Cristo también solemos ser irrespetuosos y rebeldes con nuestras autoridades.
¿sí? Ya sean civiles como espirituales. Y eso es lo que se está viendo hoy día en el mundo. Lamentablemente hay siervos reconocidos, los cuales yo le amo, los cuales a mí me han ayudado muchísimo, los cuales he leído sus libros, he escuchado sus prédicas, pero hoy en día están incitando, están siendo irrespetuosos y están llevando a hermanos a la rebeldía. Y quiera Dios, como uno que nombramos delante en la transmisión en vivo, de que se están ya reconociendo y están volviendo que la embarraron, que no era la manera, o que se dieron mal a entender, ¿cierto? Pero lo único que le pido es que usted abra su corazón y su entendimiento y le vuelva a repetir lo que dije delante. Su verdad tiene que morir a la verdad de Cristo. Mi verdad tiene que morir a la verdad de Cristo. Y lo único que como cristianos, verdaderos hijos de Dios, tenemos que creer en lo que dice la palabra, aunque no nos guste, como dije delante. La mujer samaritana le pregunta al Señor, ¿cómo adoraremos en este monte? Y el Señor, ¿qué le dice? Ni aún en este monte, no, le dice. Él anda buscando verdaderos, dice, adoradores. ¿De cuáles son usted? ¿De cuáles soy yo? ¿Seremos de esos verdaderos? Si somos de los verdaderos, entonces esto, la fuente de vida, la palabra del Señor, tiene que ser nuestra verdad. Aunque, como dije de nuevo, y lo voy a volver a repetir, aunque muchas veces no nos agrade. Mire, leamos Primera de Pedro 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del verso 13 al verso 17. Y mire, escuche bien lo que enseña la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando termina diciendo honrad al rey, en ese tiempo, claro, habían reyes. Hoy día, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Honren a sus gobernantes, honren a sus presidentes, a sus alcaldes, honren a la gente. Mire, acá entonces, en este texto, se nos enseña a vivir como siervos de Dios. Y la voluntad de nuestro Señor para nosotros es sométanse a las autoridades humanas. Decía, ¿por qué? Por causa del Señor. No te viene y subraye, por causa del Señor, por causa de Él, ¿cierto? Como decía el verso 13, es la causa del Señor. Entonces, en este pasaje Dios nos manda a tener sumisión, a someternos a todas las autoridades que Él ha puesto en este mundo, ya sea el gobierno civil, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros jefes, nuestros profesores, etc. Debemos respetar, debemos someternos. ¿Pero qué es someterse? Mire, en todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someterse aparece, se traduce de la palabra griega opus tatos. Upo significa debajo y tazo significa organizar. El significado completo entonces de la palabra sería obedecer, poner debajo, estar sujeto a, someterse a sí mismo a alguna cosa, estar bajo la obediencia o ser obediente a alguna cosa. Esta palabra entonces es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Significa organizarse uno mismo bajo el mando divino, en lugar de vivir de acuerdo a nuestro propio punto de vista humano, que muchas veces es lógico, ¿cierto? Pareciera, y como es lógico, pareciera que es bueno, pero ante los ojos del Señor, la lógica humana no es igual a la lógica de Dios. La Biblia entonces tiene mucho que decir acerca de la sumisión o sometimiento a las autoridades superiores.
Son principios establecidos que Dios ha ordenado para nuestro mundo. Sí, se lo voy a mostrar. Es decir, el gobierno y los líderes son principios establecidos por el Señor. Busque ahí Tito 3:1. Tito 3:1. ¿Sabe qué? Se lo voy a leer. Mira lo que dice. Recuérdales. Parte diciendo así. Pablo le escribe a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire lo que está diciendo. Pablo le escribe a Tito y al final dice que estén dispuestos a hacer lo bueno. Pero hay personas que tratarán de confundirte, hermano. Sí. Tratarán de buscarte una y otra artimaña, amigo mío, que estás escuchándonos. Como quisieron hacerlo, ¿sabe qué? Como nuestro mismo Salvador, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él también se rebelase en contra de las autoridades de ese tiempo. Y sí, y lo incitaron, sí. Como lo están haciendo mucho hoy en día, a los cristianos, lo incitaron. Pero no cayó en esa trampa nuestro Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? Me dirá usted. Bueno, búsquelo en la palabra. Veamos ahí en Mateo 22. Mateo 22, del 16 al 22. Mire, se lo voy a leer y espero que lo escuche bien. Mateo 22, del 16 al 22 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Miren lo que le preguntan. Pero miren lo que le responde Jesús en el verso 18 en adelante. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Subraya ahí. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos responden y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Miren que escribe, se fueron. El principio es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad, ¿sabe qué? Traerá una bendición para el creyente. Dé al César lo que es del César y dé a Dios lo que es de Dios. Nunca debemos olvidar que la máxima autoridad que podemos tener nosotros en la vida, no solo espiritual, sino que también humana, es la autoridad de Dios. Él es quien delega autoridad a los demás. Por lo tanto, con el fin de someternos a Dios, nos sometemos también a las autoridades que Él ha colocado sobre nosotros. Tú te darás cuenta que en la Escritura entonces no hay advertencias que distinguen entre una autoridad buena o una autoridad mala. Incluso una autoridad justa o una injusta. Simplemente nos dice que debemos obedecer como para el Señor. Mire, si busca usted Romanos 13, busque el libro de Romanos 13. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y mire lo que establece. Quiero que me escuche bien. Romanos 13, del 1 al 7. Mire, escúcheme lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto.
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pongáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Se dan cuenta? La palabra lo está diciendo. Yo no se lo estoy inventando. Por eso yo les doy el versículo para que usted lo busque en su Biblia. Este pasaje es extensamente claro en cuanto a que debemos obedecer al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios creó a los gobiernos para establecer el orden, para castigar la maldad y para promover la justicia. Usted me dirá, pero es que muchas veces esto no es correcto. Pero lo único que yo leo ahí que me dice, sométase toda persona. Mire, no solo Pablo le habla a los cristianos ahí en Romanos, también es para los gentiles, para los que no tienen a Cristo. Entonces debemos obedecer al gobierno en todo, no en lo que nos conviene o nos parece bien. Por ejemplo, pagando impuestos, obedeciendo sus reglamentos, obedeciendo sus leyes, mostrando respeto, etc. Si no lo hacemos, hermano, estamos mostrando falta de respeto hacia Dios, quien fue quien los colocó. Usted me dirá, pero que si yo que fui el que fui a votar, no fue el Dios. Pero Dios puso en tu corazón que votases por esa persona. Porque Dios quería, por un propósito específico, es que esa persona nos dirigiera. Puede que a ti te guste, puede que a mí no me guste, puede que a ti no te guste y puede que a mí me guste. Es la voluntad de Dios. Pero recuerde que es Dios quien ha puesto, ¿cierto?, al gobierno, al presidente sobre nosotros. Pero, ¿cómo me debo someter si el gobierno es malo? Como le dije delante, si no me representa, si no me respeta, si hacen lo que quieren, no se preocupan de mí. Mire, quiero que vea lo siguiente, porque la palabra también tiene respuesta para eso. El apóstol Pablo, hermano, amigo querido que usted está escuchando y que ha leído la escritura tal vez más de alguna ocasión, el apóstol Pablo no discutió ni temas civiles ni temas políticos que gobernaban en ese tiempo, con los gobernadores de ese tiempo. No. Cuando escribió incluso el Romanos, capítulo 13, cuando escribió Romanos, ¿sabe qué? Lo que leímos antes, él estaba bajo el gobierno de Roma. Sí, durante el reinado de Nerón. Y este rey o presidente, como lo podemos llamar en la actualidad, según la historia humana, fue quizás el más malo de todos los emperadores de Roma. Búsquelo, está en la historia. Pero aún así, el apóstol Pablo reconoció al gobierno romano que lo gobernaba. No se fue en contra del gobierno, pese a todo lo que el apóstol pasó, pese a todo lo que él vivió. Y no solo Pablo, Pedro, Juan, también vivieron cosas negativas. Yo le pregunto, ¿cómo usted y yo no podríamos hoy día hacer lo mismo? Si servimos al mismo Dios de Pedro, al mismo Dios de Pablo, al mismo Dios de Juan. ¿O será que nuestra rebeldía es mayor, es más grande que nuestra propia fe? Son en estos momentos en donde vamos a demostrar si realmente vamos a obedecer a Dios en todo, no en algunas cosas, en todo. El apóstol Pablo dijo claramente, sométase, respete toda autoridad superior. Acá está hablando de la autoridad civil, así que nadie podría decir, yo me someto a la autoridad superior, que es Dios, ya nadie más. Porque eso dice la palabra. Por favor, no saquen textos fuera de contexto para justificarse. El apóstol Pablo en Romanos le está hablando de las autoridades civiles. Lea bien todo el texto. Por favor, debemos tener claro que nuestra autoridad máxima es Dios, en el cielo y en la tierra. Y esto no lo puedes dudar. Por eso, el pasaje de 1 de Pedro 2, versículo 13, que leímos delante, dice que la sumisión a cualquier autoridad humana es por causa del Señor. De hecho, esa es la razón por la que el versículo 16 dice que debemos vivir como siervos de Dios.
Si usted va después a buscar nuevamente Primera de Pedro 2, versículo 13, dice el verso 16 que debemos vivir como siervos de Dios. Y el verso 17 de ahí mismo de Primera de Pedro nos dice que debemos temer a Dios. Porque Dios es nuestra mayor autoridad. Entonces, si Él es tu mayor autoridad y Él mismo colocó al presidente como tu autoridad civil en esta tierra y no lo respetas, entonces estás fallando a Dios y a su palabra. Por ende, no hay temor a Dios. Yo sé que hay gente que tal vez ya se va a salir. Cuando vea esto por YouTube, va a decir, este está hablando de cera, lo voy a cambiar. No me gusta. Tal vez eso habla de tu rebeldía. Tal vez está en tu corazón no seguir escuchando. Eso habla de la rebeldía. Nosotros debemos hablarte la palabra del Señor, no solo cuando me convenga. La palabra de Dios debe hablarse en todo ámbito de persona, en todo ámbito social, cultural, cualquiera que sea. Temer entonces no se refiere a tenerle miedo a Dios. Por eso hoy día predicamos y enseñamos esto. No es porque le tengamos miedo a Dios, sino que porque entendemos lo que es el temor a Dios. Temor entonces se refiere a la honra hacia Dios, el respeto, la sumisión que le debemos a nuestro Señor. El Señor nos envió a que predicásemos la verdad de Cristo, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero esta es una de las verdades que muchas veces no se quiere predicar. Lamentablemente, porque hay algunos siervos de Dios que sí tienen un color político bien marcado. Por eso no hablan en contra de esto. O no hablan como tiene que ser la palabra. Entonces, en este contexto, Pedro viene hablando de que debemos ser sumisos y dar respeto a las autoridades. Por eso, temer aquí se refiere a tener un corazón deseoso de obedecer a Dios en reverencia. Un pasaje que nos da claridad en esto, ¿sabe cuál es? El Salmo 111, verso 10. Mire, busca ahí rapidito. Salmo 111, verso 10. Mire lo que dice. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Su gloria, su loor, sus maravillas permanecen para siempre. Su grandeza permanece para siempre. ¿Cierto? Pero al principio dice, o sea, el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. No el miedo, es el temor, es la reverencia, el obedecer, el hacer, el cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Entonces aquí temer a Dios y cumplir sus mandamientos es prácticamente lo mismo. Temer a Dios significa tener disposición de corazón a obedecerle. A obedecerle a nuestro Señor. Y si Él me dice que me debo someter y me debo sujetar y que debo respetar las autoridades, aunque no me gusten, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy obedeciéndolo primeramente a mi Señor. Significa entonces sentir un profundo respeto y honra hacia nuestro Dios y así hacer todo lo que Él te diga y me diga a mí que debo hacer. Es decir, obedecemos a las autoridades. ¿Por qué? Para obedecer a Dios. Por eso lo hago. Obedezco porque obedezco a Dios cuando me comporto de buena manera. El temor a Dios entonces es la fuente de la que brota nuestra sumisión a los demás. Y debemos ir a esa fuente. Que Jesucristo baste en tu vida, que Jesucristo sea lo máximo en ti. Tienes que ir a la fuente. Sí, ahí vas a encontrar ese verdadero temor a Dios. Es por eso, es porque la obediencia a las autoridades es una forma de obedecer a nuestro Señor. Quien se somete a su superior realmente se está sometiendo a Dios. Por eso dice que es por causa del Señor que lo hacemos. La mujer que se somete a su marido se somete a Dios. El esposo que también se sujeta a su esposa se está sujetando a Dios. El hijo que se sujeta a su papá, a su mamá, se somete a ellos, se está sujetando al Señor. El creyente que se someta a su liderazgo se somete a Dios. El creyente que respeta a su pastor respeta a Dios. El hijo que se somete a sus padres, como dije, se somete a Dios.
Mire qué increíble. Y el Hijo de Dios, que se somete al presidente de su nación, a la autoridad de su nación, se somete a Dios. En síntesis, someterse a la autoridad es obedecer al Señor. La obediencia a Dios y a las autoridades no siempre es equivalente. A raíz de esto, entonces, nace la siguiente pregunta. ¿Acaso existe alguna ocasión cuando un cristiano deba desobedecer la ley terrenal de manera intencional, donde yo realmente tenga que desobedecer al presidente, a los gobernadores? ¿Existe alguna ocasión? Sí la existe, y te la voy a mostrar. Te la voy a mostrar, pero no por eso se tienen que tomar de esto para rebelarse en contra del gobierno. La respuesta está a esa pregunta, que me la hicieron mucho, por eso que hicimos este tema, y lo escuché mucho en otros lados. ¿Sabe cuál es? Las vamos a encontrar ahí en Hechos. Busque el libro de Hechos 5. Vamos a leer del 27 al 29. Miremos lo que dice, escúcheme bien, Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, el nombre de Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de la doctrina de Cristo, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, la sangre de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe qué? Esta última frase es la que he escuchado mucho estos días. Es que yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no saben de lo que realmente está diciendo el apóstol Pedro, a lo que se está refiriendo. Y de esto vemos claramente que siempre y cuando la ley del lugar no contradiga la ley de Dios, estamos, ¿sabe qué? Obligados a obedecer. Sí. Mientras la ley que tengamos en nuestro país no contradiga la ley de Dios, no contradiga mi fe, estoy obligado a obedecerlos. Pero tan pronto como la ley de mi país o de su país contradiga el mandamiento de Dios, debemos entonces, escúcheme bien, debemos desobedecer a esa ley y obedecer la ley de Dios. Se lo voy a explicar por la palabra, por ejemplo de la palabra, no por ejemplo mío, de la palabra. Vamos, Deuteronomio 6, busca ahí rapidito, Deuteronomio capítulo 6, versos 13 y 14, muestra uno de estos mandamientos y escúcheme bien, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Le habla al pueblo de Israel. Le está dando una orden, ¿cierto? Eso le ordenó el Señor. Pero si una ley le hubiese dicho a ellos lo contrario, ¿cómo ellos debieron actuar? ¿Se acuerdan cuando pasaba el pueblo de Israel, lo que le pasaba cuando estaban allá en Egipto? Ellos no se arrodillaban, ellos no hacían cosas. ¿Y qué eran? Eran sometidos, eran golpeados. Pero ellos no seguían la tradición de los faraones, sino que ellos creían en Dios y respetaban a Dios por sobre todas las cosas. Daniel, le voy a dar otro ejemplo. Daniel 6, busca ahí el libro de Daniel 6, vamos a leer del 7 al 10. Y escúcheme bien, Daniel 6, del 7 al 10 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel, escuche bien, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
Se escondió en la casa, dice. No, ¿cierto? Su Biblia no dice eso. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas, no se escondió. Abrió las ventanas de su cámara, de su recámara, ¿cierto? Que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel tenía una costumbre de orar 3 veces al día. Y él que dijo, yo tengo una ley. A mí se me dijo, no te vas a inclinar delante de nadie. No vas a adorar a otro Dios. No voy a hacer... ¿Y qué dice? El rey viene, promulga una ley, ¿cierto? Que estos otros gobernadores, esta otra gente que le tenía mal a Daniel, que querían verlo caer, ¿qué hicieron? Urdieron, ¿para qué? Para que él cayera, Daniel. ¿Y Daniel qué hizo? No cayó, sino que Daniel siguió haciendo lo que él siempre hizo. Y no le importó, no le interesó que lo mandaran al foso de los leones. Usted y yo sabemos cómo termina la historia, pero en ese momento Daniel no sabía cómo iba a terminar la historia. Lo único que sé yo es que Daniel tenía una fe tremenda en el Señor y él no iba a transar sus principios. Daniel hacía todo lo que hacían el resto. Vivía junto con ellos. Tenía un puesto en el lugar ahí junto al rey. Pero no comía lo que comían ellos. ¿Por qué? Para él era contaminación. No hacía lo que hacían ellos. Porque él tenía su fe clara. Y cuando se saca este dictamen que hace él, le afecta directamente a su fe. Y dice, yo esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque le afectaba directamente a su fe. Es en ese momento donde tú y yo tenemos que rebelarnos y desobedecer, cuando afecta tu fe. Daniel no transó sus principios que estaban establecidos a través del mandamiento. Y es a eso que se refiere Pedro y los apóstoles ahí en Hechos 29 cuando leímos delante. Es en este contexto cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan no protestaron por ser azotados por predicar el reino de Dios o por hablar de Jesús, sino que en vez de eso se regocijaron, se alegraron, alabaron por haber sufrido por causa de Cristo, por obedecer a Dios, según lo que leímos ahí en el verso, ¿cierto? 40-42 de Hechos 5. En esos casos entonces, hermanos, donde se nos prohíba predicar el evangelio, demostrar nuestra fe al mundo, cuando se nos prohíba hablar de Cristo Jesús, entonces debemos apelar al mismo principio que aplicó tanto Daniel como los apóstoles. Dios es nuestra mayor autoridad. Si tenemos que obedecer a los hombres para obedecer a Dios, tenemos entonces que hacerlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios es nuestra mayor autoridad. Pero no debemos buscar maneras de escabullirnos de nuestro deber como cristianos. Debemos ser cuidadosos de no usar algún pretexto con apariencia de cristianismo para no honrar a los gobernadores. El texto dice en 1 Pedro 2:16 que somos libres, pero no debemos usar eso como pretexto para hacer lo malo. Lo malo aquí, ¿sabe qué? Es desobedecer a la autoridad. Muchos buscan variadas excusas para no honrar a sus autoridades. Buscan cualquier defecto en su gobierno. Buscan alguna razón en su temor a Dios. Pero debemos ser cuidadosos en no querer usar la palabra de Dios para excusar nuestra rebeldía. Porque como hombres libres, nuestro deber es ser siervos de Dios, sometiéndonos a las autoridades civiles y no viviendo en rebeldía. Si se nos dice que usemos mascarilla cuando salgamos, use la mascarilla. Si se le dice que se lave las manos, lávesela. Si se nos dice que no debemos reunirnos porque podríamos contagiarlo, no te reúnas, sino que sigue congregándote, pero no como una costumbre. Hechos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. La costumbre es ir a la iglesia, como que si el Señor solo estuviera ahí en el templo, solo ahí en la iglesia, y no entendemos que nosotros, que usted y yo, somos la iglesia del Señor. Mire lo que dice el libro de Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templo hecho por manos humanas. La iglesia primitiva se reunía ¿dónde entonces? En los hogares, en las plazas.
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay siervos que están empecinados en llevar a los hermanos a la iglesia en pleno contagio, en plena pandemia, a contradecir las instrucciones del gobierno. Y yo les pregunto, ¿acaso no se puede predicar vía online como lo estamos haciendo nosotros? ¿Acaso, pastor, tú no puedes visitar los hogares de los miembros de las congregaciones tomando los resguardos necesarios? ¿No quieres salir tú a hacer la hora pastoral? ¿Quieres que todos vayan a ti como el patrón? No, tú tienes que ir y visitar a los hermanos. Y si Dios te mandó, anda, porque si Dios te mandó, entonces no te va a suceder nada. Mire qué increíble es esto. Incitando a la gente. Pregunto, ¿nos están prohibiendo de predicar la palabra? ¿Nos prohíben orar a nuestro Dios? ¿Nos prohíben cantar alabanza en nuestros hogares, poner música? ¿Nos prohíben escudriñar la palabra? ¿Nos exigen arrodillarnos ante dioses humanos? No, ¿cierto? ¿El usar mascarilla te hace perder tu fe? ¿El lavarte las manos te hace perder tu santidad? ¿El no ir a la iglesia te deja fuera del reino de Dios? La única manera de rebelarte a la autoridad civil, al gobierno de tu país o a una autoridad humana es que te prohíban ser embajadores enviados por Dios para transmitir el mensaje del evangelio, que nos prohíban hablar del amor de Jesús y su salvación. Ahí es donde te tienes que rebelar, ahí es donde no tienes que obedecer. Mateo 18:20, Jesús nos dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, Dios está en tu casa, Dios está en tu trabajo, Dios está en el metro, en la micro, en tu auto. Él va en todo lugar donde estés. Concluyo diciéndote lo siguiente entonces: ciertamente nuestras autoridades civiles, nuestros gobernantes no son perfectos. Y cometen errores y van a seguir cometiendo errores y no nos va a gustar lo que hacen y vamos a estar en desacuerdo con lo que hacen. Muchas veces ni siquiera siguen los planes de Dios, pero sin embargo, en la medida en que la autoridad no contradiga la palabra explícita de Dios, que debemos predicar, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, entonces debemos obedecer. Es en aquellos momentos en que nuestras autoridades contradigan la palabra de Dios y nos pidan que hagamos cosas contrarias a las leyes de Dios, entonces se espera que desobedezcamos para honrar a Dios como nuestra máxima autoridad. Se registra que Pedro y los apóstoles, ¿sabes qué? Desafiaron a las autoridades gubernamentales de su época, como lo señalaba ahí Hechos 5. A los hombres se les había ordenado que no hablaran de Jesús. No les dijo que no fueran a la sinagoga, les dijo no hablen de Jesús, y se les sorprendió haciéndolo. Ellos respondieron diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que está diciendo? No le dijeron no vayas a la iglesia, no le dijeron no ore, no, le dijeron no hables de Jesús. Y los apóstoles dijeron no. El mandamiento que Jesús nos dio, dijo: id y llevar el evangelio y predicar a toda criatura. Es decir, tengo que hablar de Cristo, y si tú me lo prohíbes, yo lo voy a hacer igual, aunque me lleven arrestado, aunque me golpeen, aunque hagan lo que hagan. Recuerde que esto lo dijeron porque le frenaron de predicar el evangelio, pues hermano. Es importante tener en cuenta que estos siervos de Dios, aún así, aún en esos momentos complicados, respetaban a las autoridades, se sometieron al castigo por desobedecer, pero ellos salieron del consejo llenos de gozo, dice, por haber sido considerado digno de sufrir por causa de Cristo Jesús. Por tanto, hermano, honremos a todas nuestras autoridades. Este es el mandato de Dios, el que nos ha dejado. Honra a Dios. Si usted no respeta la autoridad civil de su país, usted no será capaz de respetar a Dios. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si quieres unirte a nuestras reuniones en vivo, las realizamos los días martes y viernes a partir de las 19:30 horas mediante nuestra página de Facebook Generación Sin Límites. Para mayor detalle, te invitamos a revisar la descripción del video. ¡Bendiciones!